esto, me gustaría mostrarles esto de aquí. Creo que todos en algún momento vivimos y vivenciamos esta parte de lo que fue la disección del cerebro. Me quedo con ese bonito recuerdo de todo lo que compartí con ustedes en la universidad. Y como dice esta plaquita, el maestro deja huella para la eternidad, nunca puede saber cuándo se detiene su influencia. Entonces, ojalá y a partir de ahora lo que les pueda compartir sea una gran influencia para que también les sirva en su profesión como psicólogos. Se los dije también estando en clase, yo creo en ustedes y hay que estarnos preparando, no nada más en la parte teórica, sino también en nuestra persona. Y creo que eso es algo que me ha caracterizado también como docente, que no solamente les doy la teoría, sino también les comparto mi filosofía de ver la vida. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el primer tema. Antes de eso, quiero mencionarles que cada semana les voy a estar subiendo el tema que vamos a revisar. No va a ser necesario que estén conectadas las 30 clases porque les digo, vamos a repasar todos los temas, psicobiología uno, la 2, bases biológicas, neuropsicología, pero necesito retomar los temas de psicobiología para que podamos entrar de lleno a lo que es la parte de la neuropsicología. Pero si tú dices, bueno, este tema yo ya lo vi, ya lo vi, ya sí lo recuerdo, no es necesario, pues no te conectes, que lo ideal para mi gusto es que estés conectado, que cada miércoles te des la oportunidad de decir, es mi tarde de café con el profesor Dopamina, que disfrutes la clase, que no sea una clase que te aburra, que realmente te motiva y digas, voy a aprender algo, voy a reafirmar algo, algo que quizá me han enseñado en la escuela, que me generó dudas, pues lo vengo y lo aclaro aquí. Voy a tratar también de ser dinámico, que existan también clases donde quiero ponerlos a interactuar, a que también hacer grupos. Por ejemplo, la próxima semana cuando hagamos un análisis con las áreas de Brodmann, los quiero juntar en equipo, que saquemos un diagnóstico y buscar las mejores herramientas para que ustedes sigan dominando estos temas. ¿Estamos de acuerdo? Voy a comenzar entonces con una pizarra. Permítanme porque acabo de contratar el Zoom, entonces pues todavía no le sé a muchas cosas, pero a todos nos adaptamos, a todos nos acostumbramos. ¿Alguien quiere comentar algo? Nada, les vale mi vida. Ay, no se me queden viendo, contemplándome como si fuera un retrato. Maestro, hola. Bueno, profe, yo ya le dije y le agradecí por su tiempo y todo eso y es contribuye mucho esto a nuestra enseñanza y pues sí, yo tengo mucha experiencia con sus clases en la universidad, que eso fue lo que me motivó a quedarme en psicología. Gracias. Bueno, antes de comenzar, ¿alguien más quiere comentar algo? Hola, profe, buenas noches, soy Linda. Pues me da mucho gusto volver a estar en clases de usted y pues de antemano agradecerle el tiempo que pues se dedica a nosotros, que pues estamos en formación y pues siempre darle las gracias. Lo hago con mucho gusto, con mucho placer, como lo es la dopamina. Sí, Entonces, bueno, de hecho también quería agradecerle, profe, porque pues sí es una gran ayuda la que nos está haciendo, aparte de lo que ya aprendimos, pues es un reforzamiento que nos va a ayudar hasta si tuvimos alguna duda o cosas que no hayan quedado claras con los demás profesores, más que nada. Muchas gracias, profesor. un gusto. Entonces vamos a comenzar con algo. Primeramente, vamos a trabajar con cómo se desarrolla nuestra personalidad, ¿sí? ¿Qué es la personalidad? A ver, ¿qué es la personalidad? Regresen a los apuntes. ¿Qué es la personalidad?
No, la persona, dime, te escucho. A ver, ¿alguien quiere comentar qué es la personalidad? ¿Se escucha? Sí, sí escucho. Comentaba que la personalidad, pues es con lo que eh, Ya no se escuchó. lo que nos define como personas, profe, Lo que nos nuestra define, esencia, nuestra nuestra esencia, esencia, lo que nos define nuestra como esencia. personas. Es como un conjunto de características y patrones, ¿no? De comportamiento, que también viene emociones y pensamientos que distinguen a las personas, ¿no? Nos diferencia unas de las otras. Exactamente. Miren, en esencia no cambiamos, mas sin embargo, lo que sí va a cambiar es nuestra manera de pensar, de ver el mundo, de percibirlo, la manera en cómo gestiono mis emociones y cómo reacciono ante mis conductas. Para poder tomar en cuenta mis materias, vamos a tomar en cuenta esto. Lo que primero que vamos a tener es el temperamento. Recuerden que el temperamento es algo innato, algo biológico, algo con lo que nacemos. Ya nacemos. Ya les había Ujú. dicho, incluso lo compartimos con los animales. Tú si ves dos perritos, no vas a decir, ay, qué personalidad tienen. Claro que no, es el temperamento. Entonces, el temperamento es biológico, es innato, es heredado y no se puede modificar. Por eso cuando muchas personas dicen, es que debes de cambiar, ¿cambiar Disculpe, profe. qué? ¿Cambiar qué? Porque a lo mejor son cosas de mi temperamento. Un ejercicio que puedes hacer así fácilmente es preguntarle a tus padres, ¿cómo era cuando era bebé? Porque eso que tú eras de bebé y que todavía lo sigues teniendo en la actualidad es tu temperamento y ese no se cambia. Luego, posteriormente, el temperamento se va a formar nuestro carácter. Un carácter que este sí es modificable, es educable. Entonces, ¿quiénes contribuyen a este carácter? Pues nuestros padres, a través de que mi papá y mi mamá me dan un reconocimiento, me dan una aceptación, son los pilares de mi autoestima. Fíjense cómo el autoestima se va construyendo desde temprana edad. Por eso dicen que a los niños hay que enseñarles lo que es el amor para que cuando crezcan sepan reconocerlo. Entonces ya se va formando lo que es ese carácter y posteriormente en mi adolescencia se va formando algo que se llama autoconcepto. Lo que los adolescentes se preguntan, ¿quién soy? ¿Qué quiero en esta vida? Estoy buscando una identificación con mis otros. Luego, después del autoconcepto, se forma lo que es la personalidad. Que como ustedes lo mencionaron, pues la personalidad son todas las características propias de cada ser humano y que nos definen y que nos diferencian a la vez de otras personas. No vas a encontrar a otra persona igual que tú, pero fíjate, el 99% de lo que somos es construcción de todos los demás, de mi educación, de mi familia, de mis valores. Somos la cosecha de mucha gente, el 99%. Solamente un 1% es parte tuya, innata, biológica. Ese 1%, pues es la parte de tu temperamento. ¿Vamos bien? A ver, alguien me movió la pizarra. ¿Vamos bien con eso? El 1% entonces es meramente biológico y el 99% es la construcción de todo lo demás. Miren, alguien me movió la pizarra. Déjenme lo vuelvo a escribir aquí. Se ve chiquito, a ver. ¿Sí pueden ver la pizarra o no?
Sí, sí se ve. Es que no sé aquí qué pasa, que se está moviendo. Temperamento, ahí está. Luego, dijimos que es el carácter. A ver, ¿quién me anda haciendo la broma? Es que creo que todos le podemos mover, pero tal vez se pueda bloquear o algo así, ¿no? Es que como todavía no le sea esto. Sí, profe, porque yo también como que le moví y se puso unas rayas, así de que a lo mejor, sí. A ver, chéquele. Bueno, entonces no le piquen. Carácter. Luego tenemos el autoconcepto. Profe, yo no puedo ver lo que está poniendo. Ah, ya vi. Está grandota la pantalla, perdón. Bueno, y la personalidad. Entonces, bueno, quedamos que el 99% es una construcción de todo, de nuestros valores, de nuestra familia. Incluso si tú, Ruth, hubieras crecido en otra familia, quizá también, muy probablemente, tu personalidad fuera diferente, ¿sí? Igual aplica para todos. ¿Por qué les explico esto? Porque entonces ahora vámonos con la parte biológica. El neonato, al momento de nacer, su cerebro pesa 350 gramos. Ahí está. Entonces, va a ir creciendo este cerebro de una manera acelerada. No hay otra etapa en la vida donde el cerebro crezca tan rápido en los primeros 3 años. Entonces, aquí le vamos a colocar que a la edad de 3 años, el cerebro ya pesa 900 gramos. Estamos hablando que es el 80% del tamaño que tendrá de adulto. Entonces, va el cerebro todavía desarrollando, creciendo y viene la etapa de los porqués. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el niño. A la edad de los 6 años, ese cerebro ya pesa 1 kilogramo. Fíjate, en 3 años, ¿cuánto subió? ¿Cuánto subió? Si te estoy diciendo que a los 3 años ya tiene el 80% del tamaño, el peso que tendrá de adulto, a los 6 años ya tiene 1 kilogramo, pesa 1 kilogramo. ¿Cuánto subió? 750 o 650. 100 gramos, porque a Ah, los 6 años ya pesa 1 kilo. Entonces, 100 gramos en 3 años. La etapa donde el niño está en el carácter. Por eso, a esta edad, fíjense, los niños todavía no tienen desarrollada la parte frontal, principalmente en la atención selectiva. Por eso en el TDAH se sugiere que no se diagnostique antes de los 6 años, porque todavía el niño no tiene la madurez cognitiva frontal para prestar atención, aparte de que debe de cumplir con otros criterios, de que la conducta se manifieste por lo menos en 2 escenarios diferentes, la misma, pero precisamente por eso. Yo le decía a una mamá en consulta, porque al niño lo regaña mucho, y le habla como si él ya pudiera comprender. Y precisamente le doy esta psicoeducación, le digo, mira, tu hijo hay que hablarle desde la comprensión, hay que hablarle con cariño. El niño todavía no comprende la manera en que tú le estás dando órdenes porque está todavía en una etapa donde todavía se le tiene que enseñar qué está bien y qué está mal. Estamos formando y fortaleciendo el carácter, 6 años. Luego, en la adolescencia, ese cerebro alcanza otro peso. Estamos hablando de 1,2 gramos. ¿Cuánto subió en 6 años? 600 gramos. 600 gramos, que empieza la parte de las hormonas, empieza a despertar el hipotálamo, la mujer empieza con lo que es la menstruación. Acuérdate que se le llama menarca.
a la primera menstruación de la mujer, que la mujer madura antes que el hombre, precisamente por la cuestión hormonal. Ya vemos a niñas que comienzan su menarca a los 10 años, algunas incluso antes, ¿a poco no? Los hombres generalmente maduran, generalmente, más bien, generalmente empiezan su adolescencia a partir de los 14. Por decir un término, porque adolescencia es más una construcción social. Pubertad es el nombre correcto que se le da a esta etapa, porque se refiere a lo biológico, pubertad. Entonces, 1,200 gramos. Luego a los 18 años, ese cerebro ya pesa aproximadamente 1,5 kilos, que ese es el peso que se va a mantener hasta que llegamos a ser adultos mayores. 1,5 kilos. ¿Cuánto subió? 18 años. 300 gramos, ¿verdad? 18 años, 1,5 kilos. Un peso que se va a seguir manteniendo hasta la etapa de adulto mayor. Y si no hay alguna enfermedad degenerativa, si el adulto mayor envejece de una manera sana, su cerebro vuelve a reducirse 300 gramos y sigue conservando funciones cognitivas. Algunas se van perdiendo propiamente de la edad, pero se reduce a menos de que tenga una enfermedad como lo es el Parkinson, el Alzheimer, la demencia senil, se va a ir reduciendo más, se van perdiendo más funciones cognitivas. Entonces, así es como se va a llevar a cabo el desarrollo cerebral. Y recuerden que la madurez cerebral se consideraba que era desde los 25 a los 30 años. Desde las neurociencias se dice, a los 30 años ya tu cerebro alcanzó la madurez. Pero, ¿qué creen? Que ahorita estuve viendo los nuevos estudios que salen en neurociencias y nos dicen que a partir de la pandemia hubo un retraso de 5 años. Acuérdense que hasta en el MOCA lo vimos, que les dije, el MOCA antes se podía aplicar desde 7 años y después tuvieron que hacer la práctica con personas de 12 años por los 5 años de retraso que hubo. Ahora también se dice que la madurez cerebral te llega hasta los 35 años. Fíjense, ¿vamos bien? Y ahora viene la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre enfermedad mental y enfermedad neurológica? No es lo mismo. Que la enfermedad mental es causada a partir de un trauma y la neurológica por algo biológico, ¿no? Ambas pueden ser producidas por un trauma. Pues creo que la diferencia principal es que radica en la naturaleza del trastorno, ¿no? Y en la área del cerebro que éstas las involucran, me imagino. Porque creo que en las enfermedades mentales, que son procesos psicológicos y emocionales, eh, son totalmente áreas diferentes a las que radican en un trauma, hasta donde yo me quedé. Miren, hay 216. Ajá, dime. En que la enfermedad mental es observable y la neurológica no. Al revés. Ah, ok, perdón. Sí, la neurológica se observa, perdón, la neurológica se observa, y la mental no es observable. Es mediante conductas, ¿sí? Bueno, sí, y vamos a agregarle algo todavía a esta parte. Miren, yo les había dicho en algún contexto que si ustedes saben diferenciar qué es software y qué es hardware, van a poder diferenciar qué es mental y qué es neurológico. El hardware, pues es la pantalla, es el teclado, es todo lo que puedo tocar, ¿verdad? Ese es el hardware. El software son todos los programas que tiene mi computadora, todos. Desde ahí comenzamos a diferenciar lo que es mental y lo que es neurológico. Todo lo neurológico afecta al sistema nervioso, ya sea central o ya sea periférico. Pero en cambio, todo lo mental afecta al software, ¿sí?
Lo neurológico afecta al hardware y lo mental afecta al software. ¿Vamos bien? O sea que lo mental va a afectar mi pensamiento, va a afectar en mis emociones, va a influir en mis conductas, en mi palabra, obra y omisión, pero es en base a todo lo mental, son los programas que tiene mi cerebro. Las enfermedades mentales no se ven como tal, por eso dicen caras vemos, trastornos no sabemos, y la Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 4 personas tiene una enfermedad mental. Pero en cambio, lo neurológico se te nota. Hasta con ver te digo, como que esta persona como que algo tiene. Porque lo neurológico se puede ver incluso así observable, pero también en una resonancia magnética puede aparecer también algún daño como un traumatismo, alguna disfunción en alguna parte, en algún hemisferio, en algún lóbulo, en la parte del cerebelo, pero se ve, esa es la parte. Existen 216 trastornos mentales descritos en el DSM-5, 400 enfermedades neurológicas y 4,000 malformaciones congénitas. Entonces, Profe, bueno, profe, dime. disculpe, el laberintitis que viene siendo como el vértigo, ¿también tiene que ver con lo cerebral? A ver, otra vez, no te escuché. El laberintitis, como es como vértigo, Ujú. ¿también tiene que ver con lo cerebral? Afecta al sistema vestibular. Lo tenemos aquí en la parte trasera de nuestro oído, la parte temporal, y el Ajá, vértigo precisamente se da por un mal, porque no fluye adecuadamente la parte sanguínea. Entonces da el vértigo, se pierde el equilibrio el y puede equilibrio, haber sí. también problemas de memoria. Ah, ok. Sí, gracias, profe. Vamos muy bien. Sí, Entonces, ahora viene, ¿sí quedó claro lo que es mental y neurológico? Ahora les voy a Sí. decir otra cosa. La mayoría de las enfermedades neurológicas, las del neurodesarrollo, se presentan en la infancia y también en la etapa cuando somos adultos mayores. La mayoría de las enfermedades mentales se detonan en la adolescencia. ¿Vamos bien? Lo neurológico Sí, es en la infancia. Sí, ¿verdad? sí, la mayoría de las enfermedades neurológicas se empiezan a detectar en la primera infancia. Y Otras lo se mental. presentan también cuando ya somos adultos mayores. Enfermedades mentales se van a ir presentando, generalmente la estadística es a partir de la adolescencia. Ahora, dime, Alexia. Yo tengo una duda. ¿Hay trastornos que pueden catalogarse como neurológicos y mentales? Porque, Así por es. ejemplo, estoy consciente que en el TDA, en una resonancia se puede observar, o sea, que un neurotípico no es como un niño o niña que tenga TDA, no está igual su cerebro, o sea, se ve, bueno, ahí, ¿verdad? En la resonancia, pero obviamente pues es mental porque pues lleva lo de los pensamientos, las emociones, las conductas, entonces hay esa comorbilidad o no sé cómo se diga, o sea, que estén como en los dos, por ejemplo. Sí, hay enfermedades mentales que también son consideradas neurológicas. La esquizofrenia es una de ellas, trastorno por déficit de atención. Prácticamente podríamos decir, una enfermedad que afecte mi sistema nervioso, que sea observable, porque una esquizofrenia se ha visto que entre más cuadros psicóticos se den, es como un incendio forestal, dicen los neurólogos, va afectando y deteriorando de adelante hacia atrás, pero sabemos que también afecta lo mental, entonces es una enfermedad prácticamente neurológica como también mental. Hay algunas que son solamente neurológicas y hay otras que son solamente mentales. Para también poder tener mayor claridad de esto, hay que saber cuáles son las características de un trastorno mental. Número 1, que provoque un malestar clínicamente significativo. Ese es el criterio que nos dice y nos marca. Debe de causar malestar clínicamente significativo. Número 2,
debe de alterar, afectar mi pensamiento, mi emoción y mi conducta, ¿sí? Número 3, tiene que ver también con el contexto, porque a lo mejor lo que yo estoy presentando aquí en San Luis Potosí no es normal, pero me voy a México y resulta que allá esa conducta sí es normal, porque acuérdate que en psicología nos dicen que la normalidad la determina la sociedad, entonces a lo mejor allá esa conducta lo ven diferente, entonces tomamos en cuenta cultura, sociedad, que altere pensamiento, conducta, emoción y que tenga un malestar clínicamente significativo. Aquí se desglosa la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre conducta y comportamiento? Otra. Antes de eso, ¿quedó claro mental y neurológico? Profe, por decirlo de las conductas que usted nos hablaba, puede ser, por decirlo, en los pueblos que en algunas ocasiones venden a las mujeres, se puede decir, y las cambian por una vaca, es una tradición que nosotros no vemos normal, pero allá sí es muy normal en aquel lado. O como les mencioné también en Psicobiología 1, fíjense cómo en Oaxaca hay una comunidad donde los muches es un honor, una bendición que una madre tenga un hijo muche. Pero en cambio aquí, que un hijo te diga, me siento mujer, y que comience su proceso de transformación. Ahorita ya hay más apertura, creo yo, pero allá se ve diferente. Pero en cambio nos vamos al DSM-5 y te hablan de una disforia de género. Fíjense, una disforia de género. ¿Y cómo puedo llegar a Oaxaca y decir, es que tienen disforia de género, cuando allá no les provocan un malestar clínicamente significativo? Todo lo contrario, por eso le llaman que es el paraíso de los trans, de las personas trans. Entonces, hay que tomar en cuenta también la cultura. ¿Sí? ¿Vamos bien? Profesor, también, bueno, no sé si lo leí en alguna parte del DSM-5, que para que también se pueda catalogar como trastorno mental, también importa el tiempo, ¿no? Me faltó. Excelente, me faltó. Ya sabía que me había faltado otro. Son 4. Falta ese. Que algunos son recurrentes y algunos son permanentes. Ese es el cuarto criterio para un trastorno mental. Muy bien, Ángeles. Me encanta que hagan eso. Muy bien. Sí, son 4 puntos a tomar en cuenta. Ahora viene la otra parte. Diferencia entre conducta y comportamiento. A ver. Profe, Así. Ajá. profe, ¿puede repetir que unos son permanentes y otros qué? Perdón. Unos son Lo que dijo ahorita transitorios y otros Ajá. son permanentes. Ok, gracias. Pues la diferencia es que la conducta son las acciones específicas, ¿no? Mientras que el comportamiento son en general las que incluyen las interacciones con el ambiente. Sí, ¿qué más? Eh, digamos que la conducta son las acciones observables, como los estímulos internos o externos. Y según recuerdo, creo que los comportamientos, abarca desde las respuestas del ser vivo en su entorno. Incluye las acciones conscientes, tanto las inconscientes, hasta donde yo recuerdo. Así como golondrina no hace verano, así como también enamoramiento no define amor, así como relación sexual tampoco define amor. Así lo mismo, conducta no hace trastorno, no se les olvide, porque luego después ven a un tipo ahí llamado dopamina que lo ven muy activo y luego andan diciendo que es bipolar. A ver, conducta no hace trastorno, ténganlo en cuenta. Por eso en el DSM-5 te marcan una serie de pautas y te dicen, debe de cumplir por lo menos 5 o 3 o 6 de estos síntomas para poder decir que es tal diagnóstico, ¿sí? Como ustedes lo mencionaron, la conducta es observable, es medible. La conducta tiene que ver con una respuesta fisiológica y emocional, y es en contextos. Así como eres en la universidad, pues quizá no eres igual en tu casa.
Por eso en el TDAH te dicen, debe de ser los síntomas en por lo menos 2 contextos diferentes la misma, porque nuestra conducta cambia dependiendo las necesidades de supervivencia del contexto. Así como eres con la pareja, quizá eres diferente con la amiga. Esa es la conducta, es momentánea y tiene una respuesta fisiológica y observable. En cambio, el comportamiento es algo duradero. El comportamiento forma parte de tu personalidad. Por eso luego también hay parejas que dicen, es que él no era así, cambió. Ay, pues porque al inicio te mostró la conducta, el cortejo, ya después te mostró su comportamiento. Por eso. Entonces el comportamiento ya engloba conductas, varias conductas, ya engloba pensamientos, ya engloba emociones, ya engloba prácticamente todo lo que conjuga o lo que forma tu personalidad y también nuestros aprendizajes que tenemos acerca del mundo. Hablo en general, ese es el comportamiento. Por eso, la psicología se define como la ciencia que estudia el comportamiento humano. No podemos decir que es la ciencia que estudia la mente, porque la mente pues no se puede observar, no se puede medir. Y ya saben que ahorita la psicología basada en la evidencia anda bien trucha con esto de que si no se los demuestras, te lo andan ahí diciendo de cosas feas, horribles. Entonces tiene que ser observable y medible. Entonces quedó ciencia que estudia el comportamiento humano precisamente por todo lo que engloba. ¿Sí? Y que acuerden que el conductismo fue la corriente o el modelo que hizo que la psicología se hiciera ciencia. Porque acuérdense que fue psicoanálisis, conductismo, luego surgió el humanismo y luego todos los demás modelos, el sistémico, etcétera, etcétera. Esta es la introducción de 34 minutos. ¿Vamos bien? Porque apenas voy a empezar. Profe, me quedó una duda. Dime. Bueno, nada más en base al comportamiento. Dijo que debe de ser bueno, el comportamiento es duradero y dijo otra palabra, pero no la alcancé a notar. El comportamiento es duradero. ¿Qué más? A ver, también ayúdenme, acuérdenme. Parte de la personalidad es parte de nuestros pensamientos, emociones y todo lo que engloba. Es el aprendizaje del mundo. Gracias. Okay, muy bien. Gracias. Chicos, me siento muy feliz de que estén aquí. Gracias, en verdad ese es un gran regalo que siento. Gracias, en serio, lo valoro muchísimo. Entonces, bueno, continuamos. Ahora sí, con el tema. Desarrollo cerebral infantil. Fíjense, les acabo de compartir una prueba de tamizaje, chicos, mexicana, porque si se dan cuenta, muchas de las críticas que nos hacen a nuestros instrumentos de evaluación es precisamente que son elaborados en otros países y la gente dice que cómo es posible que podamos nosotros evaluar con instrumentos que fueron avalados y evaluados y observados en los textos. Por eso hay muy pocas herramientas que son mexicanas. Valoro muchísimo a Ledi, lo valoro demasiado, no sé si alguno de ustedes lo ha aplicado. ¿No? Sí, llama... yo sí lo he aplicado. ¿Cómo? Yo sí lo he aplicado. ¿En dónde lo has aplicado? A ver. Formé parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo Infantil. Entonces nos dio la capacitación al Hospital Federico Gómez en la Ciudad de México. Lo que pasa es que yo soy del Estado de México y lo aplicamos en cada jurisdicción sanitaria y yo estaba en la de Tenango. Así que pues nos tocó capacitar al personal de salud, incluyendo médicos, enfermeras, staffs, para que aplicaran este tamizaje. Solo que yo me quedé en la versión primera. Sé que después la modificaron, pero solo cambiaron los ítems. Y ya, en eso me quedé yo. De hecho, aquí tengo los manuales, pero pues bueno, ya. Gracias, Garrido. Qué bueno que te conectaste. Miren, a Garrido la conocí en redes sociales, se conectó, no fue mi alumna hasta ahorita, muchas gracias, pero qué bueno que ella nos comparte su experiencia para que vean la importancia de poder tener estos conocimientos, porque aquellas personas que trabajan en este tipo de dependencias gubernamentales
les ponen a que conozcan la prueba de tamizaje. EDI es evaluación del desarrollo infantil. Les compartí el manual complementario, el protocolo y todo eso, porque como les mencioné, aparte de ser una prueba de tamizaje mexicana, nos permite detectar daño neurológico desde el recién nacido hasta los 5 años. ¿Verdad que sí, Garrido? Sí, sí, es correcto, es correcto. Y ya de ahí te da pues la ruta de acción a tomar, ¿no? De acuerdo a la semaforización. Fíjate que a mí no me gustó que nos proporcionaban el material, la hoja, en blanco y negro. Y pues yo me organicé con unas compañeras y lo hicimos a color. Y tampoco me gustó que teníamos que medir perímetro cráneoencefálico con cintas de medir la ropa, así de esas, y mandamos a traer unas de teflón, fíjate. Entonces, como que nuestro equipo sí aplicaba correctamente. Ah, sí, Pues ahora sí, sí que sí. no nada más aplica contigo, ahora sí que en todos nos tienen así con esto. Tampoco estoy de acuerdo y me No, no. encanta las estrategias que nos estás compartiendo. Entonces, fíjense, chicos, también gracias, Garrido, por la aportación que nos estás dando en esto. Entonces, ¿las mandaron a hacer de qué, de teflón? No, no, las pedimos a Alemania. ¡Ay, mira, Alemania muy las tiene. pudientes! Sí, pues, le invertimos a nuestro trabajito de nuestra bolsa, por supuesto. Pero sí, Claro. sí pisamos callos y sí no les pareció a las autoridades porque fuimos muy proactivos. Entonces, pues sí opacamos un poquito al resto y pues no nos fue muy bien laboralmente, pero logramos avances impresionantes con nuestros chaparritos. Incluso dimos estimulación temprana para padres y madres para que ya no tuvieran que asistir al centro de salud. Nosotros directamente capacitamos a papá y a mamá. Excelente. Fascinado de poderte conocer. Gracias, Garrido. Igual lo que tú quieras aportar, con mucho gusto. Y todos, chicos, ¿sí? Lo que quieran aportar. Entonces, vámonos con el desarrollo cerebral infantil, donde comienza prácticamente, pues, todo esto. Miren, atención temprana. A veces hay trabajos donde dicen, se solicita psicólogo para brindar atención temprana. Y me dicen, maestro, ¿y eso qué es? Ay, pues se refiere precisamente a que trabajes con población infantil, principalmente de los 0 a los 6 años. Y no nada más con el infante, lo dijo Garrido, con la familia, con el entorno. Y dices, ¿y qué voy a hacer, maestro? Ay, pues vas a darle respuesta a las necesidades que son transitorias o son permanentes que están presentando los niños con algún trastorno o que tienen el riesgo de desarrollar algún padecimiento. Eso es la atención temprana. Y de hecho, se considera desde las neurociencias que la mejor etapa para poder intervenir un padecimiento neurológico es de los 0 a los 4 años. Ahora entienden por qué es tan importante la prueba de tamizaje de EDI, porque entre más rápido sea un diagnóstico, mejor pronóstico. Y te estoy diciendo que de los 0 a los 4 años es la mejor etapa para poder trabajar un daño neurológico en un niño. No es de que se lo quites, pero sí que muchos de los síntomas se puedan amortiguar y se puedan modificar para que tenga una mejor calidad de vida. Pero ¿cuál es la realidad aquí en México? Que la mayoría de las enfermedades neurológicas infantiles se detectan después, algunas hasta en la etapa adulta. Me ha tocado diagnosticar incluso adultos con TDAH cuando se supone que las enfermedades del neurodesarrollo se ven desde la infancia. ¿Cuánta gente con autismo han estado diagnosticando ya en la etapa adulta y no se percataron en la infancia? Lo he visto mucho cuando viajo a la Huasteca. Ahí cada año me invitan porque hay un índice muy grande de problemas de enfermedades neurológicas, muchísimo. Y hay muchos factores. ¿Y cuál es uno de ellos? También
que no hay acceso de servicio a la salud, no hay a la psicología, tienen que viajar hasta Ciudad Valles y también la crianza, porque luego dice la mamá, pues es que yo pensé que el niño era así, porque como su papá también habló hasta los 9 años, yo pensé que era normal. Entonces, fíjate, es parte también de la educación, que hay mucho que hacer también en estos lugares. Y por eso viene lo que es la plasticidad cerebral. Yo les había dicho, tenemos plasticidad cerebral toda la vida, pero su mayor auge es en los primeros 10 años de vida. Es donde está todo su potencial. Y luego también viene lo que es la poda neural. Ahorita voy a hablar de estas dos términos para que no se me pierdan. Fíjense, les dije que el recién nacido, su cerebro pesa 350 gramos, que a los 3 años ya tiene el 80% del tamaño que tendrá de adulto. ¿Cuántas neuronas tenemos? Se los dije muchas veces. ¿Cuántas neuronas nacemos? ¿Con cuántas? Muchísimas, maestro, muchísimas. ¿Cuántas? 80,000 millones. 86,000 millones de neuronas. Nacemos con ellas, sí, pero no están conectadas. Se van a conectar a través de la estimulación, a través del contacto, del cariño, de la alimentación, a través de la estimulación. Se van a ir conectando esas neuronas. Se van a ir conectando a lo largo de nuestro desarrollo, que el carácter, que el autoconcepto, pero pasa algo en la adolescencia, la poda neural. ¿Para qué podamos las plantas? A ver, ¿para qué? Yo no tengo plantas, maestro. Bueno, los que sí podan plantas, ¿para qué lo hacen? Para que crezcan más bonitas. Exacto. Entonces, fíjense, el cerebro hace algo que se llama poda neural. Aproximadamente entre los 10 y 12 años, este proceso llamado poda neural va a podar todas las neuronas que no fueron estimuladas, que no se utilizaron durante la infancia. Todo lo que no se estimuló, todo lo que nomás quedó, se desecha. Una destrucción. Acuérdense que las neuronas son las únicas células que no se regeneran. Ahorita han encontrado que hay una pequeña porción en el hipocampo que sí regenera, pero en sí son las únicas células que no se regeneran. Entonces, todas las neuronas empiezan las que no se estimularon, se empiezan a destruir, para las que sí se sigan fortaleciendo. Pero, por eso les digo la importancia de estimular a un niño. Por eso cuando crecemos, nos es más complicado generar ciertas habilidades a que si las hubiéramos hecho de niños. A lo mejor ahorita quisiera tocar la guitarra o guitar la tocarra, pero se me complica, lo puedo hacer, pero me va a llevar más tiempo a si lo hubiera hecho de niño. Entonces, por eso la estimulación neuronal a temprana edad es sumamente importante. Llega la etapa de la adolescencia, viene la poda neural y se va todo lo que no se estimuló. Hay enfermedades, chicos, que son alteraciones genéticas que hacen que la poda neural se dé más de lo que debió haber sido. Eso pasa muchas veces en la esquizofrenia. Imagínense, tengo un rosal, quiero podarlo y me aviento toda la planta. Y nomás le dejé un pedacillo. Así, hay enfermedades que son provocadas por una alteración en la poda neural. Arrasó con las neuronas que no debió y eso detonó una enfermedad mental y neurológica. Porque acuérdense que pues el cerebro está conformada de materia blanca y materia gris. ¿Y qué es? Pues neuronas y células gliales. Entonces, pues la poda arrasó con neuronas que acabó con la materia blanca y algunas de la materia gris, desarrolla enfermedad neurológica por una alteración de la poda neural. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. entonces, la plasticidad cerebral lo que va a hacer es moldear, va a hacer que se vaya adaptando el cerebro, pero se requiere la estimulación. Por eso hablábamos de lo que era gimnasia cerebral. Ya ven que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad en mi materia de psicobiología 2 ir a dar talleres de gimnasia cerebral a las escuelas, una muy bonita experiencia. Gracias, porque
fueron a estimular a través de la música, el cántale al sol y todo lo que llevaron, todos los métodos que les enseñé, porque entre más estimulación tenga un niño, le va a ayudar a eso. Identificamos, ¿qué es lo que hace un psicólogo? Trabaja con el psiquiatra, enfermedades mentales. ¿Qué hace el neuropsicólogo? Trabaja con el neurólogo. ¿Y qué es lo que hace? Pues intervenciones que estimulen, fortalezcan la plasticidad cerebral y mejorar las funciones, ¿sí? De comportamentales de la persona, la inteligencia, lo que es la atención, la memoria, la concentración. Eso es lo que hace un neuropsicólogo, hacer intervenciones posteriori a lo que el neurólogo identificó, a lo que la enfermedad neurológica demanda. Y nos tenemos que basar gracias a la plasticidad cerebral. Por eso los niños se recuperan más rápido que los adultos, porque tienen más plasticidad cerebral. Y uno de los ejemplos, aquí está el de Brandy Binder. A ella le extirparon el hemisferio derecho a la edad de 6 años, edad del carácter, donde el cerebro pesa 1 kilo. Tenía ataques de apoplejía. ¿Y qué es la apoplejía? Pues es cuando no llega la suficiente sangre al cerebro, entonces no hay oxigenación, no hay aporte energético, pues entonces se va dañando el tejido, lo extraen. Pero desde los 6 a los 18 años se trabaja con gimnasia cerebral. En casa todo tiene mucho apoyo, cariño, de tal manera que a los 18 años bailaba, cantaba, montaba a caballo, ganó 2 concursos de pintura, se graduó con honores, se veía tan normal como cualquiera. Y estoy hablando de una niña con problema neurológico, ¿eh? Profe, yo le quiero compartir en ese sentido. Ve que estuve en Ebenezer Sí. Ay, Ruth, qué y gusto tenerte aquí. gracias, profe. Ve que hice Oh. un manual de estimulación como estimulación temprana para los chicos. Ahí se manejan por los chicos con parálisis cerebral. Y la estimulación que les di, les dio un avance, a pesar de que ya estaban algunos en totalmente sin hablar, sin moverse, sí obtuve resultados con la estimulación. Wow, excelente. Luego le comparto el manual. Gracias por querérnoslo compartir hoy. Sí, luego lo comparto, luego lo subo. Es de mi autoría de tener sus horrores, pero me funcionó muy bien y ahí me felicitaron, profe. Gracias, doctora. Gracias, Ruth. Muchas gracias. Entonces, todos los cerebros están preparados para el aprendizaje, desde el momento en el que nacemos hasta que morimos. Acuérdense que todo animal vertebrado tiene sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, y que los invertebrados tienen solamente sistema nervioso periférico. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, la función y el desarrollo del cerebro va a aumentar bien rápido desde su primer día en el vientre. Y era lo que les mencionaba, al nacer ya cuenta con 86,000 millones de neuronas. Y nos vamos con esto bien interesante. Vean cómo está aquí el desarrollo cerebral. El cerebro se va a desarrollar de abajo hacia arriba, desde lo que es el rombencéfalo, llamado cerebro posterior, el mesencéfalo, el cerebro medio, el prosencéfalo, cerebro anterior. Yo les hablé sobre términos que maneja Paul MacLean, muy criticados porque dice que es muy reduccionista, pero yo lo encontré desde una manera en que es más práctica para muchos alumnos el poder entenderlo así. Paul MacLean le llama al rombencéfalo cerebro reptiliano. Paul MacLean le llama al mesencéfalo cerebro mamífero, porque lo compartimos con todos los mamíferos, y el prosencéfalo como neocórtex. Entonces vean cómo estos 3 bultos ya están desde el vientre, desde la 6ª semana de embarazo, el feto ya presenta estos 3 bultos, que son el cerebro y la médula espinal. Entonces ahí están
las 86,000 millones de neuronas, casi el mismo número de células nerviosas que estrellas en la Vía Láctea. Ahora, pregunta de psicobiología 1, clase 1. ¿Cuál es el primer borrador del sistema nervioso? A ver, quien gane se gana un beso. A ver. ¿Cuál es el primer borrador del sistema nervioso? ¿No? ¿Será el mesencéfalo? No, es el romboencéfalo, ¿no? Antes de todo. El romboencéfalo, ¿dónde está el cerebelo? El tubo neural, chicos. Acuérdense que primero se juntan lo que son los gametos, espermatozoide, óvulo, forman un cigoto. Y si hacemos un cigoto, bueno, se hace el cigoto y a partir de ahí se forma lo que es el tubo neural. Acuérdate que el hombre es XY y la mujer es XX, ¿sí? Entonces son 46 cromosomas, 23 de papá, 23 de mamá y se forma el tubo neural. Ese tubo neural va a hacer que se forme primero el sistema nervioso. Déjenme, lo adelanto, aquí está, miren, ahí está el tubo neural. La neurulación es el proceso que pasan todos los animales vertebrados. Se forma el tubo neural, véanlo aquí, tubo neural. Entonces este tubo neural va a comenzar a arrojar células de cresta neural a los 18 días después de que hiciste el delicioso, aparece la placa neural. A los 24 días se forma el tubo y a los 45 días se cierra. Entonces, desde los 24 a los 45 días, el tubo va arrojando células de cresta neural y ya a los 45 días se pliega, se cierra y todas las células que arrojó se van a convertir en tejidos, en órganos, en sistemas y se formó todo tu bello y hermoso cuerpecito. ¿Vamos bien? Pero ese tubo neural, antes de que se formen tus tejidos, tus órganos, tus sistemas, primero se formó tu sistema nervioso. Fue lo primero que se formó. Por eso lo consideramos que es el primer borrador del sistema nervioso, el tubo neural. ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué pasa si el tubo neural no se cierra? Pues son las malformaciones congénitas, que les digo que hay aproximadamente 4,000 enfermedades congénitas. ¿Y cuáles son las causas de que el tubo neural no se cierre? Factores nutricionales, falta de ácido fólico que impide por completo pues, el desarrollo del cerebro, la radiación, por eso muchas mujeres no pueden hacerse rayos X, infecciones virales, ¿sí? La rubiola, por ejemplo, consumir drogas, ¿sí? Drogas psicoactivas, alcohol, cocaína, etcétera. Medicamentos, por eso hay medicamentos que dicen no suministrarse durante el embarazo. Y genéticos, y aquí tenemos algunos ejemplos. La anencefalia, que es cuando no se desarrolló una parte del cerebro, el encefalocele, que una parte del cráneo queda abierta y se forma un bulto, parte del cerebro hacia afuera, hay líquido. Aquí tenemos un aborto de un encefalocele, porque la mayoría de estos niños, estos bebés, porque acuérdate que niño eres hasta los 3 años, hasta los 3 años dejas de ser bebé. Vemos aquí en esta parte del aborto, un encefalocele, porque muchos de ellos tienen muy poca esperanza de vida. No sé tú, Garrido, si has visto este tipo de situaciones ahí donde trabajas.
Bueno, yo trabajé hace años, esto fue hace años en la jurisdicción sanitaria, pero ¿por qué tuve acceso a las unidades de cuidado intensivo neonatal? Porque estudié el diplomado y una actividad era ir. No, bueno, yo casi me desmayo, eso no parecían seres humanos, fue una cosa, fue un impacto muy fuerte para mí. Y mira que ya había estudiado la psicología, no me esperé ver estas realidades, ¿no? Entonces, sí, sí es muy fuerte. Gracias, Garrido. Tenemos abajo un bebé con mielomeningocele, luego tenemos un niño con un bebé con microcefalia, macrocefalia, y esto por algunos, porque está el polidactilismo, algunas malformaciones en alguna extremidad, porque lo que va a provocar estas alteraciones, estas malformaciones congénitas, es de que va a afectar órganos, tejidos, sistemas, extremidades. Estas son solamente algunos ejemplos. ¿Vamos bien con lo del tubo neural? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, como les Sí, sí. mencioné, en un recién nacido el cerebro pesa 350 gramos, va creciendo a un ritmo acelerado, 2 miligramos por minuto, imagínate. Ya estamos hablando 3 años, 90%, 14 meses, 80%, y los lóbulos frontales pues comienzan a activarse. Entre los 6 y los 12 meses de edad se van a activar los lóbulos frontales. Y acuérdate que el lóbulo frontal, una de las funciones es que tiene que ver con la motricidad voluntaria. Por eso es que comenzamos a ver que el bebé comienza a levantarse y se vuelve a caer, porque aparte la cabezota la tiene más grande que el cuerpo en proporción, porque su cerebro está creciendo muy rápido. Entonces comienza una de las conductas fundamentales, el gateo. Aquí viene un tip. Niño que no, bebé que no gatea es un indicador de una enfermedad neurológica. Pero luego dicen, pero mi hijo no gateó. Pues a veces es porque no lo estimulaste en eso. El bebé tiene que gatear para poder saber si tiene algún padecimiento neurológico. El gateo es la primera expresión para poder saber si el bebé está en condiciones adecuadas. Empiece a quererse levantar, a sostener. Por eso dice 6, 12 meses. En un promedio, un bebé gatea a partir de los 7 meses. ¿A poco no? Por eso me imagino que en las entrevistas de Abranesis te preguntan todo eso. ¿En qué Sí. edad gateó? ¿En qué edad sostuvo la cabeza? ¿En qué edad caminó? ¿En qué edad habló? Me imagino, ¿no? Claro, sí, te lo imaginas y muy bien. Entonces, las experiencias positivas, ya tenemos primer indicador, acuérdate, bebé que no gatea, indicador de algo neurológico. Experiencias positivas o negativas van a alterar la función del cerebro. Por eso, chicos, el 70% de los niños que en edad preescolar tienen problemas de aprendizaje, muchas veces es porque tienen experiencias muy dolorosas en casa. Antes de que ustedes diagnostiquen un trastorno de aprendizaje, un TDAH, cerciórense que el niño no esté pasando quizá maltrato, abuso sexual, divorcios de los padres, duelos, porque eso va a afectar su manera de atención. Entonces, todo eso hay que ir descartando. Cuando un bebé presenta sufrimiento, miedo, abandono extremo, se presenta una desconexión neuronal. Por eso, si tú haces la comparativa de un niño que ha crecido en un ambiente amoroso, porque cada familia es distinta, a uno con carencias de violencia, vas a ver que son muy diferentes. ¿Cuál es la conducta más común que vemos en el otro? La impulsividad, la agresividad. Y hasta es entendible porque es una manera también de defenderte ante un ambiente caótico, ¿a poco no? Entonces, lo que puede predisponer a que el niño desarrolle un episodio de ansiedad o una depresión. Hay depresiones infantiles. Una vez una maestra me decía que un niño, ¿cómo iba a tener depresión? Un niño que de qué se va a deprimir.
Pues claro que sí se deprime, y más porque un niño no sabe distinguir entre fantasía y realidad. Entonces, el niño va a creer que él es el culpable de muchas cosas. El niño, si ve que los papás discuten, se están divorciando, el niño va a creer o va a sentir que él a lo mejor tiene la culpa. Hay casos de niños que se han suicidado. Entonces, hay que cuidar todo eso. Podemos decir que entre mejores sean las condiciones de crianza de los niños durante los primeros 3 años, voy Alexia, será más óptimo su desarrollo cerebral. Ahora sí, dime Alexia. Bueno, con lo que comenta, yo trabajé en un preescolar y ya había niña, bueno, teníamos un caso de una niña con ideación suicida, justamente, que es lo que, bueno, pues no nos esperamos, yo no soy muy grande y en mis tiempos, por así decirlo, pues no era algo que ni siquiera se contemplaba, ¿no? Y ahora como maestra, pues me toca observar eso y pues justamente es lo que usted comenta, que viene arrastrando, o sea, la niña tenía pues situaciones familiares graves, su mamá estaba en la cárcel, por ahí algo había como un maltrato psicológico, físico, entonces, pues realmente ella expresaba todas estas situaciones y ella decía, no, pues es que yo me quiero colgar, porque no me, pero lo decía muy tranquila, o sea, no lo decía como para ni siquiera de llamar la atención, o sea, ella planeaba, tiene una planeación pues básica en el preescolar, entonces pues eso sí, sí pasa, pareciera muy alejado de la realidad, pero pues esto pasa hasta aquí mismo en este estado, en esta misma ciudad. Gracias Alexia por sumarnos con tu experiencia. ¿Qué pasó, Ken? Disculpe, maestro, entonces, ¿puede haber un mal diagnóstico, neurológico si solamente se basan en puro comportamiento? Sí, sí, porque tiene que haber primero la observación, tienes que observar el comportamiento, pero tiene que haber también pruebas para poder afirmar algo. Hasta en las leyes te lo marcan. A ver, enséñame pruebas. No nada más basta con lo que dicen. Entonces, también para la cuestión neurológica, no es nada más lo que estoy viendo en conductas. Para eso se requiere una evaluación y para eso son nuestros instrumentos. Para eso están los instrumentos neuropsicológicos. Cuando lleguemos a la materia de neuropsicología, tengan paciencia, les voy a estar enseñando pruebas y unas pruebas adicionales que no les enseñé en neuropsicología. ¿Sí? Tengan paciencia, pero se requiere también la anamnesis, se requiere la entrevista clínica, las pruebas y pruebas complementarias. Yo les decía a ustedes en clase, antes de dar un diagnóstico, como sugerencia, hagan un diagnóstico diferencial con al menos 5 trastornos o 5 posibilidades, ¿sí? Porque no siempre todo tiene trastorno. A veces me ha tocado alumnos que a fuerzas le quieren encontrar un trastorno mental a la persona y no todos los que llegan a consulta tienen un trastorno mental. Hay que quitar ese estigma, no todos. Profe, perdón, ¿qué es anamnesis? No había escuchado yo ese término. La anamnesis es la historia clínica. Ok, ok. Gracias. Sí. Profe, Dime. ahorita me saltó una duda. Hablando de lo que es el desarrollo. Eh, Me habían comentado que el parto tiene mucho que ver con eso en el cerebro, que si es de cesárea o que si es parto vaginal, que es mejor el parto vaginal por la compresión que existe. Así es. De hecho, sí. Ahorita Sí. vamos para allá, Ruth. Ahorita les voy a enseñar los factores. Sí, claro que sí. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Gracias. Entonces, también la alimentación influye en la madre porque la carencia de ciertas sustancias, una madre que tenga una dieta puede provocar daños irreparables pues, en el cerebro del bebé, porque el cerebro requiere vitamina B, que lo va a encontrar también en el ácido fólico. La falta de proteínas detienen el crecimiento de las neuronas del feto, por eso mamá embarazada necesita vitaminas, proteínas. La deficiencia de fierro y de zinc durante la gestación provoca una disminución en los niños que pueden tener a lo mejor problemas de habilidades cognitivas, motoras, falta de maduración auditiva, sociales, pero fue por falta de vitaminas durante el embarazo, la alimentación.
Y aquí viene una tablita. Fíjense, la concepción de una nueva vida. Un embarazo considerado normal tiene una duración de entre 37 a 42 semanas, que es lo que se conoce como embarazo a término. Pero si el parto se produce antes de la semana 21, se considera aborto. Si el embarazo se alarga más de las 42 semanas, se dice que es un parto tardío. Aquí tenemos otro factor para identificar que puede haber daño neurológico. Aquí, ya dijimos, niño que no gatea, indicador. Un riesgo muy grande es de que el bebé nazca antes de tiempo, ¿sí? Que el bebé pese menos de 1,5 kilos al nacer. Y miren, aquí está en la tablita. Los que nacen antes de las 27 semanas llegan a pesar 1 kilo. Les llaman inmaduros no viables. Van a ingresos, a cuidados intensivos, su pronóstico es malo y muchas complicaciones. De 27 a 30 semanas, 1 kilo a 1,5 kilos, los grandes prematuros, ingresan a cuidados intensivos. También su pronóstico es malo y tienen muchas complicaciones. De 30 a 34 semanas, estamos hablando que es 1,5 kilos a 2,5 kilos, son los prematuros intermedios. Ellos requieren mucha atención, muchas posibilidades de sobrevivir, pero tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedades neurológicas o pulmonares y hasta hemorragias. Desde las 34 a 37 semanas, 2 kilos, 2,5 kilos, permanecen en incubadora, su pronóstico bueno y complicaciones escasas. Entonces tenemos ahí otro factor, ¿verdad? Nacer antes de tiempo y pesar menos de 1,5 kilos. ¿Por qué? ¿Por qué nacer antes de tiempo afecta? Vean esta imagen, cómo se va desarrollando el cerebro. Ya una vez que se cerró el tubo neural y que se hicieron todos los tejidos, los órganos y sistemas, fíjense cómo va desarrollándose el romencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. A los 5 meses todavía no hay circunvoluciones, no circuncisiones, Todavía no hay circunvoluciones, que son todos los pliegues rugosos. 6 meses tampoco. 7 meses, muchos son 7 mesinos. Nacen a los 7 meses, tienen complicaciones. Vean a los 8 meses y 9 meses. Las circunvoluciones son todos los pliegues rugosos de nuestro cerebro que forman parte de nuestros lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal. Entonces, por eso es necesario nacer en el tiempo determinado. De lo contrario, hay riesgo. Y esa es una de las preguntas, Malacara, que también se hace en la entrevista del neurodesarrollo. ¿Cuándo, a qué edad de mes nació? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, preguntas, dudas. Pues yo, una aportación, profe, igual y lo va a mencionar, pero ¿qué tal que no? Mejor lo digo. Dice que los ejemplos de factores de riesgo, bueno, yo estoy con mi libro de la Confederación Nacional de Pediatría de México y el libro se llama Neurodesarrollo y Estimulación Temprana en Pediatría. Dice que los ejemplos de factores de riesgo, pues son biológicos, ambientales, prematurez, falta de recursos sociales y educacionales, hiperbilirrubinemia, falta de asistencia médica, retardo en el crecimiento intrauterino, alteración en enfermedad mental de padre o cuidadores, encefalopatía hipoxico-isquémica, maltrato, violencia intrafamiliar, lo que estaba diciendo, anormalidades cerebrales y escasa habilidad para la crianza, microcefalia, falta de cuidado prenatal, malformaciones congénitas, disfunción familiar, infecciones congénitas y perinatales, separación de los padres, neumopatía, depravación socioafectiva, hemorragia intracraneal, alcoholismo o drogadicción materna, prácticas inadecuadas de cuidado y educación. Muy bien, gracias por aportarlo. Sí, las voy a mencionar. Algunas son, tú las mencionas con términos clínicos, pero sí, todo eso, y ahorita se los voy a poner por momentos. Gracias, muy bien, gracias, Garrido, gracias. Es un gusto.
Entonces, los bebés que nacen prematuros tienen más riesgo de tener problemas cerebrales, neurológicos, respiratorios, digestivos, retraso en el desarrollo y problemas de aprendizaje. Vuelvo a repetir. Niño gatea entre 7 y 10 meses de edad. Niño que no gatea, indicador de problema neurológico. Entonces vamos aquí a esta parte. Fíjense nuevamente, con el rombencéfalo, llamado por Paul Magdalene cerebro reptiliano. Una lesión o un tumor en esta parte causa la muerte. Es la parte de nuestro cerebro donde se asienta el cerebro, el encéfalo. Acuérdate que encéfalo, la palabra significa que es el conjunto de cerebro, cerebelo y médula espinal. Eso se le llama encéfalo. Entonces el encéfalo se asienta en el tallo cerebral y en el cerebelo. Anatómicamente, pues es eso, el tronco encefálico. Los neonatos, o también llamados recién nacidos, como no pueden satisfacer por sí mismos sus necesidades, ponen en marcha la conducta del llanto. El llanto es la manera en que el bebé se comunica con sus padres, principalmente con su mamá. Entonces, tenemos nuestro cerebro emocional, sistema límbico, mesencéfalo, conformado por estructuras muy importantes como la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo. Todo es un cerebro emocional que nos permite desarrollar el apego. Por eso los mamíferos tenemos esa parte de sentir apego con nuestra madre. Entonces, el bebé en el útero es inundado por hormonas y neurotransmisores que genera la madre. Traspasan la placenta. Si mamá tiene muchos niveles de cortisol, traspasan la placenta, cortisol por excesos de estrés, y va a afectar el desarrollo del cerebro, porque el cerebro emocional límbico se desarrolla a las 22 semanas de gestación. Estamos hablando de ¿cuánto? ¿Cuántos son 22 semanas? Profe, ¿son 5 meses, 2 semanas? Efectivamente, 5 meses. Por lo mismo, fíjense, 5 meses. Entonces, si mamá está pasando por situaciones muy complicadas, conflictivas, crisis, todo eso lo va resintiendo, porque aparte, el corazón de mamá está en sincronía con el corazón del feto. Entonces, todo es receptivo, el bebé es receptivo a mamá. Entonces, va a afectar el desarrollo límbico de este cerebro. Profe, una preguntita que me acaba de surgir. Estas segregaciones que van a afectar al feto, ¿son necesariamente factores teratógenos o los teratógenos nada más no son medicamentos, cosas ajenas al cuerpo? Agentes se llamaban, agentes teratógenos. No me acuerdo, la verdad. A ver, otra vez la pregunta, es que no te entendí. Si los agentes teratógenos son producidos por nosotras, las mamás, o también un agente teratógeno es un medicamento o sustancias sí. externas al organismo. No me acuerdo, la verdad. O sea, ¿estás preguntando qué es terágeno o? Ajá, que si los agentes teratógenos son exclusivamente externos o también son estas sustancias que segregamos como madres y las transmitimos a los babies. Según yo, son ambas. Ajá, son ambas. Sí, son ambas, ya te entendí, son ambas. Se pueden tanto producir por ti misma, por tu cuerpo, como también un agente te lo puede también externo, puede hacer que las segregues. Sí, son ambas. Ambas. Profesor, ¿pero qué son agentes teratógenos? Son prácticamente aquellos que son estimulados propiamente desde nuestro torrente, desde su fisiología, desde la parte hormonal que hace que se produzcan estas sustancias. Tú las puedes producir por sí misma, como también una reacción te la puede producir. Ok. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, entonces, cerebro emocional. Luego tenemos nuestro siguiente cerebro,
que es ahora sí nuestra neocórtex. Prácticamente, lo primero que se va a desarrollar es la parte motora, que es lo que nos va a permitir movernos, pero antes de eso, la sensorial. Fíjense dónde está ubicada, en el lóbulo parietal, la sensorial. ¿Y cómo se va a estimular? Pues a través del contacto. Mi mamá me abraza y yo ya estoy teniendo contacto con las sensaciones, con lo que es cálido, con lo que es la parte de la caricia. No es lo mismo tocar que acariciar. El abrazo, el bañarlo, el tocarlo, se está estimulando la parte sensorial. Luego se va a activar la parte motora, que era lo que les digo, a los 6 meses empieza la motricidad. Luego también la parte occipital, la visión, porque acuérdense que el sentido de la vista es, los bebés empiezan a ver a partir de los 3 meses, ¿sí? Luego se empiezan a desarrollar las áreas del lenguaje, Broca y Warnick. Broca está en el frontal izquierdo, Warnick en el temporal izquierdo. Broca es para formular y Warnick es para comprender. ¿Qué se desarrolla primero, Broca o Warnick? Broca. O sea que primero formulo y luego comprendo. Warnick. No, No, primero Warnick. Warnick. Y luego Primero se Broca. comprende y luego se hace el lenguaje. Primero se tiene que comprender antes de formularlo. Acuérdense que Broca hace que mis pensamientos se conviertan en lenguaje y Warnick hace que el lenguaje que nos dicen se convierta en pensamientos. Entonces, efectivamente, primero se va a desarrollar o se va a madurar la comprensión. Primero es Warnick y después es Broca. No tarda mucho, primero comprendo. Tú al niño le dices, siéntate, y el niño va comprendiendo la orden hasta que después formula su vocabulario en decir la palabra, el pedo, debe, va, el balbuceo, pero primero está la comprensión. Entonces, Warnick se desarrolla primero y luego después Broca. Entonces, como los bebés carecen de mielina en las primeras etapas de vida, es así que por eso no nacen gateando. Todo requiere una maduración. Entonces, como hay estimulación, se va produciendo la mielina. La mielina es grasa con proteínas que envuelven los axones de la neurona, por eso están en la materia blanca. Y conforme se va madurando el cerebro a través de la estimulación, a través del afecto, a través de lo que es la alimentación, es como el bebé va a ir adquiriendo las habilidades. Y viene nuestra hormona, la oxitocina, la hormona del amor. Acuérdense que por más feo y horrible que esté el bebé, para la madre va a ser el bebé más hermoso del planeta, de la galaxia. Y les había dicho que la mamá va a amar a su hijo, pero también les dije que va a amar a sus hijos, pero a todos los ama diferentes. No los ama igual, eso es una mentira, que una mamá ama a todos sus hijos por igual, no es cierto. Es como si yo te dijera que a todos tus ex los amas igual. No, a todos tus hijos, bueno, a todos los hijos los vas a amar, pero de manera diferente, porque todo va a depender en primera la edad que tenías cuando los concebiste, el momento de etapa de la relación con tu pareja, las circunstancias en las que se dieron y también por las expectativas que tienes de los hijos. Yo he encontrado aquí en consulta que muchas veces me dice la mujer, es que yo veo que mi mamá le presta más atención a mi hermano y yo siento que a mí no, que a mí me descuido. Ya saben que son percepciones. Pero ¿qué vamos viendo? Que muchas veces mamá busca satisfacer las necesidades insatisfechas que tuvo de su pareja hombre en el hijo, y luego nos vamos más atrás y a veces ni era ni siquiera del papá, del papá de ella, sino más bien del papá de su mamá.
y que se va desencadenando y son expectativas que le van adquiriendo a los hijos. Entonces, pues bueno, todo eso hay que tomar en cuenta, porque yo les he dicho, el problema no es que te amen, el problema es cómo te aman. Entonces, mamá te ama, claro, pero de manera distinta. Y te va a amar porque el amor es cuidado, el amor cuida. Entonces, mamá, pues te cuida. Voy a generalizar, porque yo sé que hay mamás que algunas no tuvieron ese lazo, ese apego. La oxitocina es la hormona que va a permitir ese apego, es la hormona que va a permitir que se abran los canales pélvicos, es la hormona que va a permitir que también junto con la prolactina amamante, que también se ha visto, hay estudios que dicen que si el parto es normal, es más bien, si es parto natural, se libera más oxitocina. No por nada dicen que lo que me cuesta más lo valoro. Si es por parto natural, hay mayor producción de oxitocina. A que si es por cesárea. No significa que no liberes por cesárea, pero es más por la oxitocina. Dijo Alicia Villarreal, a mí me costó tenerlos, son más míos que tuyos. Bueno, entonces, pues esta oxitocina, por ser hormona que se libera por el torrente sanguíneo, como las hormonas, pues va a permitir, aparte de todas estas contracciones, va a generar el apego. Y bueno, esta oxitocina va a provocar cambios en el cerebro de la mamá. Le llamamos cerebro maternal. Gracias a la oxitocina empiezan a modificarse y aumentar de tamaño estructuras cerebrales, la amígdala, porque la amígdala dice peligro, 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 peligro. Entonces mamá tiene que esa amígdala mantener en supervivencia a su bebé. Por eso es que está más activa. Por eso luego mamá se enoja con papá porque dice, ¿a poco no te estás dando cuenta, inútil, que le va a dar aire y le van a hacer ojo al niño? Porque la amígdala está hiperalerta para también tener mayor interacción social. No sé si ustedes han visto, pero hay mamás que después de que, bueno, al momento de ser mamás, suelen ser más sensibles, suelen socializar más, o sea, se modifica, son más empáticas. Si de por sí la mujer tiende más a ser más emotiva, culturalmente y biológicamente, pues la maternidad la sensibiliza más. También se fortalece lo frontal, que tiene que ver con el comportamiento, porque ahora el motivo es buscar la supervivencia de su bebé. Por eso a lo mejor antes la mujer se iba a la fiesta y andaba de aquí y de allá, y ahora cambia. Dice, ya soy señora. El lóbulo temporal te dice decir, ahora soy señora. El lóbulo temporal para la memoria, la audición, para escuchar el llanto, la comunicación de mi bebé, escucharlo y hasta no sé cómo le hacen, que hasta saben los chillidos qué significan, que si es llanto de hambre, de sueño, de malestar. ¿Quién se los enseñó, la verdad? O sea, eso gracias a oxitocina que les da y les genera esa habilidad. ¿Cómo vamos? Bien, bien. Bien. Como vamos dato bien. interesante, pues dar a luz es doloroso, a menos que alguien me diga que no duele, a tal punto que muchas mujeres pues dicen ya no volver a pasar por la misma vez, pero lo siguen haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la No todas, oxitocina. ¿Mande? no todas, yo me operé en el segundo hijo, no pienso correr el mismo riesgo. Dices, ya no. Pero fíjate, el poder de la oxitocina. La oxitocina disipa parcialmente el recuerdo del sufrimiento, lo cual deja una evocación intelectual en vez de emocional de lo que el parto fue. Traspasémoslo a la cuestión del amor, pues es lo mismo, fíjense, cuando tú tienes mucha oxitocina por una pareja, aunque sufras en la relación por un momento, haz de cuenta que lo bloqueas, como que lo disipas y ahí vas otra vez. Por eso es complicado que la gente a veces deje relaciones, precisamente porque la oxitocina disipa el sufrimiento y luego el hipocampo se quiere aferrar con lo bonito, ¿verdad? Ya se van a proyectar. A ver, ventílate, Jimena.
Suéltenos, profe. Gracias, profe. Yo creo que estaba leyendo un estudio justo porque me estaba preguntando si esto del cerebro maternal solo sucedía en mujeres por cuestiones de género y encontré un estudio que no, que en realidad lo que provoca que exista este crecimiento del cerebro es justamente el vínculo que tienes con el bebé y la generación de oxitocina. O sea, mientras más tengas relación con el bebé, más oxitocina vas a generar y esto va a ser lo que te ayude a modificar el cerebro. Y justo ese estudio lo hicieron con parejas homosexuales que tenían hijos. Entonces, sí me pareció muy interesante porque entonces no tiene nada más que ver con que sea el cerebro de una mujer, sino es más bien con el vínculo y la oxitocina que se hace. Gracias, Jimena, porque también para allá voy, porque van a decir, Gracias. entonces, ¿qué pasa con el cerebro de papá? Porque si me está hablando el profesor que la oxitocina viene desde acá, desde el vientre y toda esa parte y el amor, entonces, ¿cómo lo genera papá? Pues papá lo genera por la convivencia, por lo que tú estás diciendo, Jimena. Como mamá ya venía con la parte de la oxitocina, pues mamá cuida y mamá sigue conviviendo con el bebé. Pero si papá no convive, pues no se va a generar esa oxitocina. Por eso el amor se construye, por eso el amor cuida, por eso el amor va siendo gradual, porque con la convivencia vas generando la oxitocina. Así de esa manera. ¿Por qué crees que hay papás que nomás no son por título biológico, pero no afectivo? Porque no tienen el tiempo de tener y generar esa convivencia con el hijo. Es la convivencia lo que sigue manteniendo y produciendo la oxitocina. ¿Que ya se deprimieron? ¿Se me deprimieron o qué? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó, Ángeles? ¿Te me quedaste pausada llorando o qué?